Mi querida tripulación de Elite, muy buenas noches. En relación al posteo, a uno de los últimos posteos que subí, en donde les preguntaba cuántas capas creen que tiene cada uno de ustedes, quiero compartir una reflexión y es la siguiente. Culturalmente nos vienen enseñando que tener capas pareciera que es algo malo, pareciera que es algo que de alguna manera va en contra de nuestra esencia, que la oculta, que la esconde, y que nosotros como que internamente somos otra cosa, como que nosotros tenemos otra esencia y estamos ocultos debajo de un montón de capas y que hace que finalmente lo que se percibe por fuera nuestro sea otra cosa completamente distinta de lo que nuestra esencia es. En este sentido, quiero compartir esta reflexión porque me parece que es de suma utilidad para que cada uno de nosotros aprenda realmente a tener una visión mucho más objetiva de quiénes somos y por qué es importante, por qué es más que importante, por qué es fundamental empezar a entender quiénes somos y a mirarnos en forma honesta y autocrítica y poder percibirnos realmente en nuestra esencia. Porque si no sabemos quiénes somos, es muy poco probable que podamos proyectar correctamente quiénes queremos ser. Si no, siempre vamos a partir, valga la redundancia, de un punto de partida que va a ser erróneo, y desde un punto de partida erróneo, mal podemos proyectar hacia dónde queremos llegar. Vuelvo sobre el punto de las capas, que era lo que les quería contar y es la reflexión que les quiero compartir y me gustaría que se tomen un tiempito para pensarlo. Culturalmente siempre nos metieron esto en la cabeza, que si yo tengo una determinada esencia, a lo largo de la vida voy como cubriéndome de un montón de capas, capitas, y eso hace que quien está afuera mío, quien me observa desde afuera, incluso yo mismo como persona, no me termine reconociendo, porque eso que yo soy en mis fueros íntimos, esa esencia, muy poco tiene que ver con lo que finalmente se ve afuera. Obviamente está claro que esto a veces puede pasar, pero no debería pasar. ¿Y por qué no debería pasar? ¿Y por qué tener capas no es malo y sí hay mucho mito en torno a esto? Vuelvo al ejemplo de la cebolla, del posteo de hoy. Una cebolla, en definitiva, cuando nosotros la agarramos, tomamos una cebolla en la mano, la miramos, esa cebolla tiene una cáscara. Si quitamos esa cáscara, esa cebolla tiene unas capas. Y si seguimos quitando una a una esas capas, que tendrán un grosor en especial, no importa, será una capa, 2, 5, 10, 20, la que sea para la cebolla que estemos observando. Cuando quitamos hasta la última capa y finalmente llegamos al núcleo, ese núcleo, y aquí es donde quiero que presten especial atención, ese núcleo, tanto ese núcleo como todas las capas, como la cáscara, siguen siendo cebolla. Ustedes me van a decir, pero Mariana, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante de esto que estás diciendo? Es súper importante. Es súper importante. Y voy a explicar por qué. Porque siempre nos hicieron creer ese cuentito de que nosotros en nuestra esencia somos una cosa, pero que después nos cubrimos de un montón de capas que nos ocultan y que de alguna manera impiden que nosotros permitamos que el mundo vea lo que realmente somos. Y la realidad es que no es así o no tiene que ser así. La cebolla, en su núcleo, en su pedacito más central, sigue siendo cebolla y es cebolla
en el centro y es cebolla en cada una de las capas y es cebolla hasta la cáscara que la recubre y que hace de interfaz con el mundo que la rodea. Las capas que esa cebolla va generando son consecuencia de su evolución y de su crecimiento. De la misma manera que nosotros, a medida que vamos transitando por nuestra vida, nos van pasando cosas, vamos teniendo experiencias, vamos teniendo aprendizajes, nos equivocamos, vamos desarrollando hábitos, vamos desarrollando patrones, estamos en distintos lugares, nos pasan distintas cosas, tenemos sentimientos, todo eso, toda esa construcción hace que vayamos construyendo capas. Algunas las construimos queriendo y otras las construimos sin querer, de alguna manera empujados u obligados por las cosas que estamos pasando. Pero siempre, siempre, sea de forma consciente o inconsciente, obedecen a una respuesta nuestra a algo que está pasando en el medio que nos rodea, pero siempre termina siendo una respuesta nuestra. Lo que puede pasar eventualmente es que alguna de esas capas no sea, o no, mejor dicho, no haya crecido o no se haya desarrollado en la forma en la que exactamente nos es funcional, nos es útil para la vida que queremos tener. Esto es lo mismo que cuando tenemos una planta que empieza a crecer un poco torcida y entonces uno lo que tiene que hacer, que es apuntalarla, poner un tutor para que se enderece. No es nada raro y de hecho pasa todo el tiempo, pasa en la vida, pasa en la naturaleza, nos pasa a nosotros. Ahora, una cosa es decir que en alguna de esas capas nuestro crecimiento quizás no fue del todo funcional a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros necesitamos para alcanzar nuestro propósito. Y otra cosa muy distinta es decir, no, yo soy este núcleo y todo lo que me rodea en realidad son cosas que no tienen nada que ver conmigo, como si estuvieran separadas de mí y no tuvieran ningún tipo de relación. Y decir que todas esas capas en definitiva me recubren, pero que no tienen nada que ver conmigo y que yo internamente soy una cosa más allá de que afuera se vea otra. Pensemos esto, la cebolla, cuando la miramos desde afuera, será más grande, será más chica, será morada, será, no sé, en la variedad en la que sea. Pero cuando la vemos, reconocemos que es una cebolla. Entonces, de la misma manera, no nos engañemos más, no nos digamos más la mentira y no nos justifiquemos diciendo que aquello que el mundo percibe de nosotros no tiene nada que ver con lo que nuestra esencia es. Eventualmente habremos crecido de una manera deformada, habremos crecido de una manera que no fue quizás la que más queríamos, la más funcional, pero es importante esto, nosotros somos eso, desde el centro hasta la cáscara, pasando una por nuestras capas. Nosotros somos todo eso y es súper importante que ahora que me estás escuchando, pienses en esto y te empieces a mirar y te empieces a reconocer. Y no a reconocerte desde una postura de empezar a flagelarte porque a lo mejor alguna de esas capas o tu cáscara finalmente, que es lo que el mundo ve, por ahí no está en correlato con lo que es tu esencia. No te castigues si eventualmente no es así. Pero sí es importante que lo empieces a mirar y que lo empieces a mirar de una manera objetiva y sincera y que empieces a reconocerte, a entender quién sos y por qué sobre todo, estás siendo como sos. Y por qué vuelvo sobre este punto una y otra vez. Y vuelvo al ejemplo otra vez de la cebolla. La cebolla, más allá de su tamaño, es cebolla en cualquier instancia, en cualquiera de sus capas, en su cáscara o en su núcleo. Pero es cebolla. Si yo tomo una cebolla cualquiera y saco la cáscara, sigo encontrando cebolla. Si la corto al medio y llego hasta el núcleo, sigue siendo cebolla.
Cuando yo corto una cebolla, espero adentro encontrar más cebolla. A lo sumo será una capa más profunda, pero siempre es cebolla de principio a fin. A nadie se le ocurre cortar una cebolla y empezar a sacar capas y en el centro de la cebolla encontrar un durazno. ¿Verdad que no? Bueno, de la misma manera, cuando alguien está con nosotros o nosotros estamos con otra persona, hablemos si se quiere de alguna otra persona para salir nosotros del ejemplo. Si nosotros estamos viendo que estamos con una persona y una persona tiene un determinado aspecto y parece ser una cosa por fuera, nadie espera encontrarse en el centro, en el fuero íntimo de esa persona con algo completamente distinto a lo que ve por fuera. Que después en la práctica sabemos que esas disociaciones ocurren, sí, pero lo que quiero de alguna manera transmitir es que más allá de que ocurran, eso no es normal, eso no es sano, eso no es funcional. Entonces, si por algún motivo sentís que lo que estás reflejando hacia afuera no tiene nada que ver con tu núcleo, quiere decir que no estás siendo 100% cebolla. Y eso obviamente va a terminar redundando en que muy probablemente no estés siendo feliz ni estés consiguiendo plenitud en un montón de áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque no estás siendo coherente. En este momento quizás te sientas, si es que te está pasando eso, te vas a sentir mal y vas a decir, ay, ¿por qué, Mariana, me dijiste todo esto y ahora me quedo con la cabeza dando vueltas? No te sientas mal, al contrario, felicítate. Si estás siendo 100% cebolla desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, excelente, te felicito, dale que va. Y si por algún motivo, con todo esto que te dije, te acabas de dar cuenta que no estás siendo 100% cebolla y que tenés que elegir si querés ser cebolla o querés ser durazno o lo que sea que seas en tu vida, también te felicito, porque quiere decir que estás teniendo delante de tus ojos la invaluable oportunidad de ponerte manos a la obra y de ponerte a replantear en definitiva quién sos para poder llegar a quién querés ser. No hay nada de malo en darse cuenta que uno de repente se está desviando un poco del camino, pero lo importante sí es ser capaces en todo momento de mirarnos para adentro y de primero y principal saber todo el tiempo quiénes somos para luego, a continuación, podernos hacer la pregunta de quién queremos ser y además poder actuar en consecuencia. Así que espero de corazón que la próxima vez que mires una cebolla te lleves esta reflexión, que no te sientas mal, que no pienses de ninguna manera que tener capas es algo nocivo, no es algo nocivo, no es malo, es algo que siempre nos enseñaron y nada más alejado de eso. Lo importante es que tengas capas o no, tengas cáscara o no, tengas hojitas o flores o lo que sea que en definitiva te defina, lo importante es que sepas quién sos en tu esencia y lo importante es que con coherencia el resto del mundo cuando te mire pueda identificarte en coherencia con eso que vos ves puertas para adentro. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, déjame algún comentario. Me gustaría muchísimo saber si con esto algo se te disparó, algo resonó, algo te inspiró, algo te motivó. Y bueno, sin más, te deseo una muy feliz noche y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.